Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado y como cada jueves muy contentos que nos estés acompañando aquí a tu programa Psicomentario. Y bueno, un tema que está en boca de todos, ya saben que en próximo junio del año que viene entra el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Hay un personaje que va a hacer una aportación de pruebas que nosotros conocemos comúnmente como a los peritos. Y bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se dice que cambia el nombre, no deja de cumplir su función como un perito experto. Bien saben que los peritos los hay en profesión, arte u oficio. Ahora se les va a llamar testigos expertos en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero vamos a ver con dos grandes expertas cómo funciona, quiénes son los que participan en estos juicios de oralidad, si esto es la última parte de los juicios como hemos visto en otros programas, o cuáles son las fases que se conocen como de mediación y entre otras cosas que nos hablarán dos expertas. Entonces vamos a presentar a nuestras dos invitadas y vamos a hacerlo como las manecillas del reloj. En tu pantalla, obvio, tú vas a ver que es inverso, pero vamos a empezar, sí, como tú lo ves en tus pantallas. Entonces, empezamos así. Sería con la maestra Susana Yadira Origel Ochoa. La maestra es la encargada de el área jurídica del Colegio de Peritos Profesionales del Estado de Michoacán, CEPEN. Y bueno, aparte de ser maestra en Derecho y ser parte de la dirección de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán. Y también tenemos aquí a mi lado, en la parte siniestra, que mal lo llaman porque es la diestra a la derecha y la siniestra a la izquierda, pero siempre lo aluden con la parte oscura y no, tiene que ver simplemente con ambos lados de nuestras manos y nos estamos refiriendo a la maestra Candy Salinas Madrigal. Ella es docente, es abogada, tiene su despacho y bueno, nos van a compartir el modelo de justicia penal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Y a usted no le dije buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues como ven, lo que pasa que cuando uno se rodea de bellezas como que empieza a sudar uno y bueno, pues esta es la ventaja de estar aquí en tu canal 8 de Telecable 3 Play y a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, Twitter y que nos ven ahora sí afortunadamente por todo este globo terráqueo, afortunadamente. Entonces vamos a darle entrada al tema que nos convoca y vamos a empezar en la forma en que los presentamos. Maestra Yadira, muchas gracias, ya ha venido en otras ocasiones y sabemos que el día 7 de este mes de noviembre, a partir de las 9 de la mañana en la Biblioteca Estatal de Michoacán, Francisco J. Mújica, se va a dar un curso para las personas que se quieran afiliar al Colegio de Peritos Profesionales del Estado de Michoacán. Hacemos como peritos y ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales se les denomina como testigos expertos, maestra. Sí, primeramente, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, encantada de estar aquí. Y bueno, es importante manifestarle que de acuerdo a la reforma penal que sufrimos hace algunos años y que debe entrar en vigor en toda la República Mexicana, después de los 8 años de haberse publicado, tenemos una obligación, no es el querer o no querer hacerlo, sino es una obligación, es una norma que debemos cumplir. Recordemos que las normas son generales y son de carácter que se deben pues cumplir, ¿no? Entonces la ley precisamente marca que todos los actores de este nuevo modelo de justicia penal, y llamémosle nuevo, aunque ya no es tan nuevo, ¿verdad? Tienen que estar colegiados, es decir, los peritos deben colegiarse. Y es importante que usted mencione que este próximo sábado va a ocurrir este acontecimiento en nuestro estado de Michoacán, toda vez que el Colegio de Peritos Profesionales de nuestro estado está invitando a todos aquellos colegas que se quieran colegiar, pero además de ello van a tener 20 horas de capacitación teórica
teórica y práctica para que ellos precisamente conozcan más a fondo nuestro colegio, pero además se cientificen más en cualquier rubro o área del conocimiento del que se trate. Entonces es un hecho que no hay precedente alguno, es nuestro Colegio de Peritos Profesionales del Estado de Michoacán, y este acontecimiento va a ocurrir el próximo sábado, entonces los esperamos a todos. Usted es la encargada del área jurídica. Así es. ¿Qué es propiamente lo que hace el área jurídica? Bueno, pues precisamente cuidar la legalidad en todos nuestros actos y, por supuesto, orientar a nuestros colegas afiliados a que se conduzcan ya estando afiliados con una regulación académica, pero sobre todo estamos observando que cumplan con todos los principios que se refieren. Muchas personas a veces preguntan el colegio de peritos y piensan que es una escuela. ¿Qué debemos entender como colegio, el colegiar? Muy bien, tuve yo una experiencia hace algunos años, hice alguna tesis de grado en ese sentido, de colegiar a todos los abogados de nuestro estado, pero ahora no solamente vamos a colegiar a los abogados, sino a todos los interesados y expertos en cualquier arte u oficio. Y entonces, entrando a fondo a esto de la colegiación obligatoria, que a mí se me hace fundamental para el desempeño profesional de cualquier profesionista, es importante mencionar que esta colegiación se trata de trabajar en eso, en una colegiación, en un equipo. Recordemos estos equipos multidisciplinarios de los que habla nuestra reforma, y bueno, de eso se trata, de observar una buena actuación profesional, pero sobre todo de trabajar colegiadamente. A eso se refiere la colegiación, es unirnos en todos los esfuerzos para hacer un buen papel como profesionistas y como profesionales, por supuesto. Muy bien, maestra Yadira, muchas gracias por la aclaración, y vamos a pasar con la maestra Candy Salinas. Maestra Candy Salinas, usted va a inaugurar prácticamente esta afiliación con la primera parte de este curso introductorio que se va a dar en 2 fases. El día 7 viene toda la parte que tiene que ver con los juicios orales y cómo participa el perito en ello, y el día 21 de noviembre se dará la parte criminológica y la parte criminalística. Sobre lo que usted va a impartir, maestra Candy, ¿qué es lo que espera el interesado? Que como sabemos son criminólogos, sociólogos, criminalistas, abogados, todos aquellos que puedan participar en los juicios orales. Como decíamos al inicio, el perito puede ser por profesión, arte u oficio. ¿En qué consistirá la parte que usted hará en este curso, maestra? Bueno, mi participación va a consistir en dirigir sobre todo lo que es la argumentación jurídica, ¿no? Dentro del nuevo sistema acusatorio, porque confundimos acusatorio con oralidad. Lo acusatorio es la investigación inicial. Desde ahí participa nada más lo que son Ministerio Público y lo que son los peritos, asimismo los elementos policíacos. Va a empezar con una investigación. ¿Por qué? Porque surgen los antecedentes de la carpeta de investigación. Todavía no tenemos ni siquiera datos de prueba, ni medios de prueba formulados. Apenas es la integración de la carpeta de investigación. Sin embargo, ¿cómo voy a participar como perito? Como lo dijo aquí la licenciada, sí es muy importante estar en un gremio, sí es muy importante estar certificados y totalmente acreditados. ¿Quién me certifica? Una institución educativa, a través de, como usted lo acaba de mencionar, profesión, arte u oficio. Si no cumplo con un título, de acuerdo al artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no voy a poder participar en los juicios orales. Sin embargo, estamos hablando de una certificación. ¿Qué falta? Falta la acreditación. ¿Quién me va a acreditar? Si yo no soy un perito oficial, lo único que me da la acreditación, como decía aquí la licenciada, es un colegio. Es un gremio, porque puedo ser un perito particular o un perito oficial. Entonces, de ahí vamos a partir, empezando por la acreditación y por la certificación. Si no estoy en un gremio, no me estoy acreditando, porque yo puedo ser médico general, pero si no tengo una acreditación en medicina forense que me pueda proporcionar un colegio de peritos, no voy a poder ejercer esa situación. Y la capacitación es muy importante, día a día. ¿Por qué? Porque la experiencia dentro del litigio que he observado es primeramente eso, que no se acreditan.
El perito no está totalmente acreditado. Así tenga usted 10, 15, 20 años en la Procuración de Justicia, porque sabemos que muchos de nuestros peritos son empíricos y no cuentan ni siquiera con una licenciatura o con una carrera técnica que les dé un título o un diploma. Sin embargo, en nuestro Código Nacional, en el 369 es muy claro, debe poseer título de la profesión, título y cédula, ¿sí? Y que no esté imposibilitado de ejercer su profesión, es decir, que no haya tenido un juicio anterior que haya sido catalogado por la sociedad. La buena fe y la buena fama también va a contar mucho en el nuevo sistema acusatorio, que todavía no es un juicio oral. Y ahí es donde tenemos los primeros problemas. El perito, desde el momento en que llega al hecho fáctico, es decir, al lugar del hallazgo, debe de cuidar la famosa cadena de custodia. Y muchos de ellos ni siquiera saben lo que es una cadena de custodia. He estado observando, y le platicaba aquí a la licenciada, que he recorrido diferentes estados dentro de lo que es la litigación. Y hay diferencias entre uno y otro. ¿Qué pasa con el perito? No tiene una redacción jurídica argumentativa. Eso le falta al perito. ¿Tienen todo un lenguaje técnico? Sí, correcto, de acuerdo a su técnica, a su profesión o a su oficio. Pero no sale de su zona de confort al querer realizar una argumentación jurídica. Vámonos a una pausa y nuestro público va a conocer qué es eso de la cadena argumentativa, eso de la noticia criminal y eso de que tenga que acreditar, por ejemplo, a la maestra Yadira o a la maestra Candy. ¿Cómo acredito a uno y cómo desacredito a otra? Que es fundamental en este nuevo sistema de justicia penal adversarial. No te vayas, regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, antes de irnos a esta primera pausa, nos quedamos con la licenciada Candy, que nos está hablando de esta parte de la argumentación y que decíamos, toda esta situación que tiene que ver con acreditar a una, desacreditar a otra, cuáles son los elementos, por qué la importancia de que estén colegiados los peritos. Entonces, para continuar con usted, maestra Candy, después pasar con la maestra Yadira. Sí, doctor. Esta argumentación que nos daba. Pero antes, un saludo, ya me están escribiendo los amigos aquí al Facebook. Y bueno, como siempre, los saludos a radiodius.com, que retransmite en vivo este programa allá con el maestro Jesús Zelaya en el Distrito Federal. Y bueno, con 21,000 y tantos que ya visitan esa página. Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás porque muchas gracias a los programas que estás viendo de aquí de Grupo Radio Tele, tu programa Sin Comentario, que tiene más de 134,000 visitas. Entonces, pues muchas gracias por estarnos viendo y acuérdense que ya se está repitiendo también los días domingos tu programa por Canal 8 de Telecable 3 Play. Y quiero agradecer también a la producción. Estamos estrenando camarógrafo aquí a mi tocayo Víctor y como siempre también a nuestra gran productora Lupita y como siempre apoyándola Alan y a nuestra bella recepcionista Nesli. Entonces regresamos, la argumentación, la acreditación, desacreditación y todo esto que tiene que ver con la noticia criminal y mil cosas que yo de esto nada sé, pero supongo que ahí va. Ahí vamos. Sí, doctor, mire, la argumentación jurídica es lo que el perito va a desarrollar dentro de su dictamen. Ellos están muy presionados o sujetos a un formulismo y eso es malo dentro de nuestro sistema acusatorio, porque les dan un formulario, a llenar un formulario, pero cuando llegue el momento del juicio oral, no lo va a recordar, porque se va en base a una situación ya estratégica elaborada por alguien que se le ocurrió realizar el formulario y velo llenando y velo poniendo, quitando y haciendo, pero no aporta su crítica, su profesionalismo. Esa es una de las cuestiones por lo de la argumentación, la acreditación. Híjoles, pues a ver si no me regañan. Pero ninguno de los peritos muchas veces tiene sus credenciales actualizadas.
Y si tu credencial no está actualizada dentro de un gremio o dentro de un instituto de gobierno, no estás acreditado. Estarás certificado, pero no estarás acreditado. Porque también es importante, no lo olviden, que el defensor tiene la oportunidad de ver su gafet en el momento de la individualización. A ver, quiero ver que sí sea, que conste la foto y que sea la firma que tiene el gafet, porque tengo que corroborar la firma para ver después el dictamen. Y si está vencida la credencial, no está acreditado. ¿Quién me lo acreditó? Y aquí entra entonces esta facultad que tienen los colegios donde se van a congregar todo, que en el caso único de Michoacán, que es el Colegio de Peritos Profesionales del Estado de Michoacán, a diferencia de otro que decía por ahí Miguel de Cervantes Saavedra, hay un Quijotillo por ahí, ¿no? Cuando se agenció uno, cuando deja el Quijote de escribir, dice, hasta ahí dejo, pero cuando otro pretende hacer un Quijote de la Mancha, él se obliga a hacer nuevamente, seguir la historia del Quijote de la Mancha, pero nos dice Miguel de Cervantes, ahora voy a sepultar al caballero andante, para que no ande otro, porque por ahí anda un Quijotillo. Entonces, el colegio sí da la posibilidad de que no solamente esa certificación, sino el aval, el respaldo que le dé el colegio, quiere decir que yo puedo ser acreditado dentro del juicio oral. Así es, porque el mismo artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales así nos lo manifiesta, que debo también ser acreditado por un gremio o por una asociación. En este caso, pues el Colegio de Peritos del Estado de Michoacán. Perfecto. Y vamos a ver ahorita que nos está hablando esto de acreditar a las personas. Sabemos que cuando hay un hecho criminal, porque hasta ahí es un hecho criminal según la criminología, no un hecho delictivo, que esto la sanciona la ley y la normatividad, estamos hablando de este personaje que acude cuando hay un incidente de tránsito, hay un homicidio o algún lesionado, y llega a lo que conocemos como el policía. Pero aquí vamos a hablar con la maestra Yadira. ¿Qué es eso del primer respondiente? ¿Qué es eso de la cadena de custodia que ya no lo mencionaba la maestra Candy? ¿Qué papel juega aquí el policía? Que por lo regular es el primero que llega al lugar de los hechos o lugar de investigación, porque ya nos decían otros expertos que desafortunadamente desaparecen otros conceptos, que era el lugar del hallazgo o lugar de los hechos, lugar de investigación. Bueno, que nada más utilicemos dos, aunque yo no estoy de acuerdo, porque el lugar de los hechos, posiblemente ahí no se realizó el acto criminal, fue en otro lugar, pero bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que este lugar, nada que escena del crimen, nada que lugar del hallazgo, simplemente lugar de investigación y lugar de los hechos. ¿Qué pasa con la primera persona que llega ahí, como decía, que es el policía, maestra Yadira? Es muy interesante este tema y los ciudadanos estamos obligados a saber cuál es el actuar de cada funcionario público. Recordemos que la función precisamente del policía es salvaguardar la paz pública. Entonces, cuando se comete algún delito o se presume que se cometió, el primer respondiente es aquel que llega primero a ese lugar de investigación. Entonces, estamos hablando probablemente o muy seguramente del policía. Es esta la persona que llega primero a ese lugar y tiene que resguardar, tiene que acordonar y tiene que llevar a cabo todos los protocolos de cadena de custodia. Pero es muy penoso saber que no tenemos ese conocimiento, que no sabemos ni siquiera qué es una cadena de custodia, pero que además no sabemos la responsabilidad, penalmente hablando, que tiene el primer respondiente si no acordona, si no salvaguarda ese lugar, para que entonces los peritos especialistas en el ramo de que se trate, pues hagan el trabajo de investigación para que se lleve finalmente todo el procedimiento y se llegue a una verdad histórica, no solamente una verdad legal, como es el pasado o el que aún se sigue llevando a cabo juicio en algunos municipios todavía de nuestro estado. Entonces es muy interesante saber que el primer respondiente entonces es este policía. Este policía debe tener toda la capacitación
desafortunadamente y lastimosamente para nuestra sociedad michoacana, aún el 100% de nuestros policías no están capacitados para llevar esa cadena de custodia, para resguardar ese lugar. Es importante mencionarles que ahora que yo pertenezco a la dirección jurídica de la Policía Auxiliar, nos hemos encauzado y nos hemos enfocado mucho a que estos policías auxiliares tengan esa capacidad de reacción, sobre todo en una situación de peligro, para prevenir, pero además para acordonar y para llevar a efecto todos los pasos de la cadena de custodia. En la administración del licenciado Max Yáñez Ochoa, que comenzó en el 2013 como director general de la Policía Auxiliar, nos hemos enfocado muchísimo para que estos policías auxiliares tengan esa capacitación. Es importante referirle, doctor, que en el artículo 79 de la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos enmarca cuáles son los requisitos precisamente de la carrera policial, y en ese apartado habla mucho de la profesionalización. Es una situación, como vuelvo a comentar, lastimosa en nuestro estado de Michoacán, que no se lleve a cabo esta profesionalización y que a lo mejor nos hemos enfocado como funcionarios o como propios ciudadanos en otras áreas, en otros rubros de salvaguardar esta paz pública, y que la profesionalización del policía quede a un lado. Es muy importante también encomendarles y hacer sentir a los policías ese sentido de pertenencia que no debe faltar, porque a falta de ella, bueno, pues se van a seguir cometiendo estos actos de corrupción entre los mismos cuerpos de seguridad pública. Entonces, todo ello tiene una raíz que es, primero, los códigos de honor, el sentido de pertenencia, saber que perteneces, que eres esa parte fundamental de la sociedad, que eres parte fundamental de los cuerpos policiales, entender qué quiere decir cadena de custodia, qué quiere decir proceso, qué quiere decir juicio, qué quiere decir juez, etcétera. O sea, conocer de raíz el significado de cada parte y saber la responsabilidad que como policía tengo ante este nuevo panorama de la justicia penal en nuestro estado de Michoacán. Maestra Yadira, aquí está tocando un punto importante cuando está hablando de la cadena de custodia. ¿Qué hacer ante este fenómeno que se conoce como de las sábanas blancas? Es decir, hay algún atropellado, hay algún acuchillado, algún baleado, y las personas de repente ya tiene velas ese cuerpo, ya tiene la sábana que uno no sabe de dónde salió, Así es. pero ya se alteró el lugar de los hechos. ¿Qué hacer con este fenómeno? ¿Cómo el común de la gente tiene que evitar hacer eso, y qué sanciones pudiera tener por tener este gesto, vamos a llamarlo de humanidad, o para evitar el morbo de no estar viendo ese cuerpo que está inerte? Así es un tema muy específico en cuestiones forenses. Esto de tapar al fallecido con una sábana blanca, pues es una cultura que hemos tenido los mexicanos y a lo mejor también en algunos otros países. Y las veladoras, pues para que descanse el alma y demás situaciones de creencias, a lo mejor hasta un poco religiosas. Pero en tratándose de la cientificidad que se le debe dar totalmente al modelo de justicia, no es viable que se tape los cuerpos, porque como usted bien menciona, pueden tener algunos pelos, algunas fibras, algunos fluidos, a lo mejor ya en algún otro estado, y resulta ser que se le adhieren al cuerpo. Entonces, al momento de estar haciéndole los estudios pertinentes, estos médicos forenses y algunos otros actores dentro de este nuevo modelo de justicia penal, se va a ver alterada ese cuerpo inerte ya. Entonces, no se debe de permitir. ¿Qué tiene que hacer el primer respondiente? Precisamente acordonar y no dejar que nadie, absolutamente nadie, pase a ese lugar. Esa es la responsabilidad del policía. Vámonos a una pausa, e igual te invito a que nadie abandone, no le des clic a ese control remoto. Quédate aquí en tu programa Si Comentario, un comentario pensado. Pero antes de irme a esa segunda pausa, agradecer a Martín Salvador Cendejas Ortega, que dice: excelente programa, amigo mío, como siempre, un fuerte abrazo, y a las guapas invitadas. Muchas gracias por estarnos viendo. Regresamos. Nuevo sistema. Y bueno, decíamos la participación que tienen que tener este testigo experto conocido hoy como... Bueno, amigos, ya regresamos. Este tema tan apasionante, central
Francisco J. Mújica, perdón, por el Colegio de Peritos Profesionales del Estado de Michoacán. Ahí ven ustedes el escudo de este colegio. Y bueno, pues este 7 y 21 de noviembre se va a dar este curso para que se afilien y puedan participar en el nuevo sistema de justicia penal, puedan estar en las salas de los juicios orales, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando con la maestra Susana Yadira Origel Ochoa y que nos está diciendo la importancia, ahí tienen ustedes en sus pantallas, el 721, afíliate, no faltes, y si dices tú que viste el programa sin comentario, seguramente te vamos a dar un descuento muy significativo. Entonces, llámanos al teléfono que aparece ahí. Y bueno, maestra, estábamos con el primer respondiente, ¿sí? ¿Qué más nos puede decir de cuántos policías hay? Por ahí nos trae una estadística importante. Sí, es muy interesante. Hablábamos de la profesionalización y comentaba yo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública precisamente nos habla que los cuerpos de seguridad deben de estar profesionalizados y ello implica una carrera policial. Leía yo hace algunos días datos muy curiosos y relevantes, por supuesto, en el sentido de México en qué posición se encuentra en el cúmulo de policías que se tiene y qué tanto ha bajado la inseguridad en nuestro país. Resulta ser que la ONU dice que por cada que por cada 357 habitantes debe haber un policía. Y resulta ser que en México hay 261 policías por cada habitante. Esto pone a México como tercer lugar en todo el mundo con más policías de los que la ONU recomienda. Pero lo más grave es que no ha sido suficiente o no han sido las políticas públicas idóneas para bajar los índices delincuenciales de nuestro país. Entonces son datos muy importantes. ¿A qué se debe? ¿Qué debemos hacer? ¿O hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos? Es totalmente viable esto de la profesionalización. Si el policía no tiene la capacitación adecuada en este y en cualquier rubro, no vamos a poder bajar esos índices delincuenciales aunque tengamos 1000 policías más. Entonces es muy importante la profesionalización. El Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de la carrera policial, el perfil que se debe de buscar para tener a estos servidores públicos dentro de las filas de las policías. Ya hablábamos de la policía investigadora, de la policía ya de reacción, de la policía científica. Ahora han sacado una publicidad muy tentadora aquí en el estado para reclutar nuevamente policías y ahora les llaman de élite. Siempre han sido desde la reforma, se ha llamado que esta policía debe ser de élite porque tiene que tener esa característica, la profesionalización, los métodos adecuados para que ellos puedan formar parte de esta carrera policial y por supuesto la certificación del C3 llamado, que es precisamente el control y confianza por el que deben pasar estos filtros que deben pasar todos nuestros policías para que puedan ser parte o no de la Secretaría de Seguridad Pública en este caso. Y qué bueno que nos menciona porque hay veces que escuchamos que el C3, que el C4 y ahora ya hay un C5. Entonces, no le repite nuevamente a nuestro público qué significa C3, C4 y C5. ¿Cómo no? El C4 es el encargado de vigilar todas las calles, todas las avenidas, todos los lugares en donde existen cámaras para que estas personas especializadas en el rubro de la investigación estén observando cuidadosamente y detalladamente toda el tráfico, todas las personas, los transeúntes, todos ellos que están en frente de pantallas, por medio de estas cámaras, están observando lo que sucede en toda nuestra ciudad, en todo nuestro estado. El C3 es precisamente este centro de certificación, de control y confianza, y ellos precisamente se encargan de reevaluar en caso de permanencia o evaluar en caso de que sean primeros en esta situación de querer ingresar a los cuerpos policiales, para saber si pasan o no estos exámenes de control y confianza. Son varios rubros que se manejan ahí, es un examen toxicológico, es un examen poligráfico, que bueno, bastante criticado, además ya por organizaciones internacionales, pero no solamente eso, sino que hay bastantes entrevistas, son exámenes tediosos, pero ciertos, científicamente hablando, para acreditar o no acreditar a
a un ser humano en relación al perfil idóneo para ser parte de estos cuerpos policiales. Y ahorita nos van a aclarar esta parte. Muchas gracias, maestra Yadira. Maestra Candy, estamos hablando mucho que el sistema acusatorio, que los juicios orales, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Se come distinto? ¿O qué pasa? No es lo mismo, es diferente. Por eso es el sistema acusatorio y oral. El sistema acusatorio es, como les decía al inicio, primero tengo una denuncia, una querella o una equivalente, es decir, una flagrancia o un caso urgente. Integro una carpeta de investigación donde participan el policía, el perito y especialistas que el Ministerio Público considere que pueden aportar a esa carpeta de investigación. Sin embargo, ahí todavía no tenemos ni un juicio oral todavía. ¿Por qué? Porque nuestro mismo código nos habla de las medidas de aseguramiento o de restauración. Tengo esa carpeta integrada, pero a lo mejor puedo llegar a un convenio, una reparación del daño con la parte ofendida o la parte o la víctima. Y entonces ni siquiera llegamos a integrar más allá esa carpeta porque ya hubo una reparación del daño. No se dieron el perdón legal, la mano, y amigos como siempre. Esa es una medida. La otra es el procedimiento de mediación o conciliación. También lo puedo agotar. Es decir, nuestro sistema está programado para que todo se resuelva en el sistema acusatorio, nada más lo que es la integración y a aplicar las medidas de alternativas, un 80%. El 15% se va a juicio abreviado y el 5% a juicio oral. A ver, ¿cómo es eso de abreviar? Abreviado. Bueno, que nos dé las diferentes formas, ¿verdad? Decía, el juicio acusatorio se divide en 3 etapas. La etapa inicial, etapa intermedia y el juicio. Estamos programando el sistema para que se resuelva en la etapa inicial o en la etapa intermedia. El procedimiento abreviado entra en la etapa intermedia. Es decir, ya tengo integrada la carpeta, hago la imputación y solicito la vinculación a proceso. Pero antes de que se dicte la apertura a juicio, el Ministerio Público tiene el criterio de oportunidad y de decirle al imputado, en este caso ya es el acusado, di que sí lo cometiste y voy a utilizar la medida de abreviación. Es decir, si el delito es de 9 años, ¿qué te parece si yo te doy una sentencia de 6 años? Porque ese es el criterio de oportunidad que tiene el Ministerio Público. Pero deben de ser 2 cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Que él acepte la culpabilidad y que existan elementos que prueben su culpabilidad para no llevarlo al desarrollo de juicio oral. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de juicio oral ya no se reduce la pena, se va por la máxima pena. Aquí acaba de comentar algo que pues como que empezó a cuestionar mucho esto del nuevo sistema. Allá en Chihuahua, al parecer, que la persona que se señala que había matado a una joven, fuera del juicio, confiesa que la mató. Entonces al momento de entrar al juicio, se invalida porque él confesó, pero fuera de juicio, y todo lo que se haga fuera de juicio se invalida. Así es. Entonces, se le considera que son pruebas ilícitas y son nulas. Aquí es donde debemos de tener ese cuidado con nuestros personajes que estamos hablando, que son los peritos, de la obtención de esas pruebas. Deben ser legales, lícitas, aparte de todo, que no atente contra los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos también fue una de nuestras reformas el 10 de junio del 2010, en el artículo 102, apartado B constitucional, donde protege esos derechos fundamentales, víctima, ofendido y cualquiera que participe en el procedimiento. A ver, híjole, esto me lanza todavía más preguntas. Hay una persona que se señala que violó a una joven, a una víctima. Entonces, pues nada más se presume,
pero con una prueba de ADN, que ahora ya es tan mencionado, se puede saber si ese fluido pertenece a la persona mediante saliva u otras cosas. Entonces, él está masticando un chicle y lo está cazando un investigador privado. Tira el chicle y este va y lo recoge, y entonces lo presentan para que vean si corresponde o no. Entonces ya ahora sí se sobredece que es. ¿Es válido obtener pruebas así? No, también es una prueba ilícita. Tenemos que seguir un protocolo. El mismo perito debe de conocer del protocolo para la obtención de fluidos corporales. ¿Nos lo dice después de una pausa? Claro. No te vayas, se está poniendo este protocolo y esto de estar imputado está muy bueno. No te vayas porque si no nos vamos a imputar todos. Regresamos. Bueno, ya regresamos, amigos, y antes de que nos imputemos, dijimos, quiero mandar saludos hasta Nueva York, como siempre que nos están sintonizando allá. Blanca Wendolín dice: lista escuchando tu programa, gracias por compartir, saludos desde USA. Muchas gracias. Recuerden que el aeropuerto John F. Kennedy no puede levantar sus vuelos si no ven este programa, entonces para que se vayan volando. Nos quedamos con esta obtención de pruebas ilícitas, de esta persona que puede tirar un chicle, pero hay un caso de una película por ahí que nos estaba diciendo fuera del aire. A ver, coméntenos. Sí, es un asesino serial, es un caso real, es de Alemania, donde él veía a las muchachas, se masturbaba, le causaba esa excitación y tiraba el chicle. Entonces el investigador se le hizo fácil recoger el chicle, presentarlo como prueba, pero es una prueba ilícita. Lo mismo pasa aquí en el estado. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales dice: si el inculpado o el acusado, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre, no quiere proporcionar una muestra de fluido, cabello o sangre, no puede ser obligado, a menos que el juez de control vea que no hay otra forma que le cause algo gravoso a esta persona. O sea, es lo que dicen, que para demostrar la paternidad, nadie me puede obligar a que me tomen una muestra de saliva o de sangre, así de sencillo. Así de sencillo. Y entonces, no es como en las películas que le dan una madrinola y adelante. No, porque es una prueba ilegal. ¿Sí? Por eso nuestro código es bien certero. Aguas, peritos. Fíjense que si esté autorizado por el juez de control esa toma de fluidos. Si no, va a ser una prueba ilícita y Ministerios Públicos, su carpeta de investigación, pues va a carecer de medios de prueba. Entonces le hace una invitación a que asistan este sábado 7 a las 9 de la mañana en la Biblioteca Central Estatal Francisco J. Mújica, para que de esta parte sobre la oralidad, esta diferencia de los juicios y cómo participa el perito. Y que nos faltan muchos temas porque ellos son la columna vertebral de los juicios orales. ¿Cuáles son los puntos así a grandes rasgos que usted tocará nuevamente? Certificación, acreditación, la participación en la teoría del caso, lo que es la recolección de sus indicios, el aseguramiento de los indicios y sobre todo los derechos que también tienen los peritos, porque muchas veces no los conocen, y las formas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Igual hacemos un ejercicio práctico. Sí, práctico y teórico práctico. Muy bien. A ver, con la maestra Yadira nos estaba diciendo, ¿y cómo es que era el C5? Sí, lo que pasa es que es una nueva modalidad en nuestra Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional y bueno, en tratándose de nuestro estado, se trata de los delitos cibernéticos y cómo la Procuraduría y las policías vamos a atender ese asunto. Precisamente pone a su disposición el 089 y el 066, marcación telefónica para que se denuncien este tipo de delitos contra la violación a la intimidad. Precisamente hubo un asunto interesante en la ciudad de Zamora, en donde una persona por allí se vio involucrada en cierto asunto y resulta ser que con esta llamada del 089 y de estas redes sociales se pudo llevar a cabo una investigación precisa y llegar al resultado. Entonces a esto se le llama C5. C5. Usted como directora, nuevamente como directora jurídica del Colegio de Peritos Profesionales, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué tienen que estar ahí? ¿Quiénes?
solamente gente titulada o cómo está el asunto? No, por supuesto que no. Cualquier persona que se considere docta en cualquier ciencia, arte o profesión podrá acudir este próximo sábado en punto de las 9 de la mañana para solicitar su colegiación en este único colegio de peritos profesionales del estado de Michoacán, donde se le dará un registro. Deben de llevar, por supuesto, su IFE, se les cobrará una pequeña cuota de recuperación, tomarán 20 horas teóricas y prácticas de temas muy relevantes y precisos sobre su actuar dentro del modelo de justicia penal, y se les expedirá, por supuesto, una credencial que los acredite como miembros de este Colegio de Peritos Profesionales de Michoacán. Cualquier persona interesada puede asistir. Además es un ambiente muy profesional, es un ambiente muy rico, porque existen estos grupos colegiados, médicos, abogados, de cualquier tipo de arte u oficio que se pueda imaginar, y va encaminado, por supuesto, a las ciencias forenses. Recordemos que el prefijo forense se ocupa porque le ayuda al derecho a. Entonces, cualquier profesionista o profesional de la materia que se trate puede acudir este próximo sábado y el próximo 21 a colegiarse, y es muy interesante. Solamente así podrán ser actores en el nuevo modelo de justicia penal en nuestro estado. Inclusive la gente que esté estudiando derecho o que sea ojalatero, cerrajero, pues ese puede convertirse en un perito. Así es. Por arte. Así es, por ¿verdad? supuesto. Porque se consultará, por ejemplo, a uno que sea ojalatero, la pericia de un auto, si se renovó o no se renovó, si la pintura pertenece o no pertenece al automóvil, o si una cerradura se forzó o no se forzó, cómo se forzó y demás. Entonces, como nos dice la licenciada Candy, ¿qué más nos podría ayudar para ser perito? Básicamente, colegiándonos y teniendo esa experticia, nosotros podemos ya presentarnos en un juicio precisamente de oralidad, o también entra en las otras etapas. También entra en la otra etapa lo que se le llama el descubrimiento de prueba, porque la defensa también puede presentar peritos. Pueden ser particulares o pueden ser oficiales. Entonces, el campo pericial es uno de los más, ahorita debe estar más capacitado que nunca, y todo aquel que tenga el conocimiento de las ciencias, bienvenidos. Muy bien, pues maestra Susana Yadira Origel Ochoa, muchas gracias por haber venido aquí a su programa Si Comentario, un Comentario Pensado. Al contrario, muchas gracias. Y maestra Candy Salinas Madrigal, pues algo que quiera decirle a nuestro querido público. Pues que los esperamos y todas las dudas que tengan sean resueltas ahí en la actividad que estará en la Biblioteca J. Mújica. Bueno, pues amigos, no me resta más que agradecer que nos hayas acompañado. Como te decía, simplemente di este sábado 7 de noviembre que viste tu programa Si Comentario, estás interesado en tomar este curso, aunque no tengas todavía el suficiente estudio, aquí ya te irá entusiasmando y posteriormente, bueno, tendrás más elementos para hacerlo. Di que viste el programa Si Comentario, un Comentario Pensado, y vamos a tramitar aquí que tenemos a la abogada del colegio y a una de las maestras que va a participar en este evento, a que te den un significativo descuento. Y pues muchas gracias nuevamente a todos nuestros amigos en Sudamérica, en Europa, Norteamérica, y por supuesto a nuestra querida República Mexicana por ver tu comentario. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto, el próximo jueves. Bye.